Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos los que están en este momento en esta plataforma. Alabamos al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nosotros, como ustedes ya han notado, aquí en Antofagasta estamos avanzando, estamos ya en fase 3 y nos hemos puesto de acuerdo la unidad de pastores de que cuando lleguemos a la fase 4 ya vamos a comenzar a reunirnos en los templos, porque tendremos la facilidad ya de poder reunir máximo 50 personas. Así es que estamos ya adquiriendo los elementos que exige el reglamento sanitario para que nuestras reuniones de adoración y alabanza a nuestro Señor sean seguras en cuanto a las ordenanzas sanitarias. Ustedes saben bien que nosotros no abrigamos nuestra seguridad en los elementos físicos que impone la ley, sino que nuestra seguridad está en Dios, y a Él vendremos a darle gloria, honor y alabanza. Esto no quiere decir que de esta manera, como lo estamos haciendo, no le damos gloria al Señor. También le damos gloria al Señor. Así que nosotros vamos a iniciar en este momento este servicio con una oración para que su gracia, su amor y su misericordia esté con cada uno de ustedes allá en sus hogares, donde quiera que se encuentren en este momento. Padre bendito, te alabamos, Señor. Te glorificamos y te damos gracias porque tú eres grande y eres maravilloso. Alabado sea tu nombre, Señor, en toda la tierra, porque toda lengua confesará que tú eres Señor y Dios único y suficiente. Te pedimos que tu gracia sea derramada sobre toda esta congregación y todos aquellos que nos observan, Señor. Bendice cada hogar representado, Padre Santísimo, y esté con nosotros, porque se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tener una lectura de un salmo y vamos a leer el Salmo 1. El Salmo 1. Vamos a leerlo. Dice así este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir su nombre en este momento. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo. Oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo: eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón, dilo, eres rey. Amén, amén. Gloria a nuestro Señor por esa alabanza. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A este mensaje que traigo hoy para la iglesia, le he titulado ¿por qué contender por la fe? Es la pregunta que podemos hacernos. Y de esto es lo que vamos a hablar. Porque muchos cristianos no contienden o no luchan por la fe porque no saben por qué deben hacerlo. Al igual que un equipo de fútbol que llega al campo sin un grito de guerra, la iglesia a menudo puede ser superada por personas negativas que exigen el silencio de la iglesia en nombre de la tolerancia. Y esto tiende a confundir a muchos cristianos apasionados que insisten en que nosotros sí deberíamos luchar por la fe. Es importante recordar que debemos saber por qué lo hacemos, para estar debidamente motivados para luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. El apóstol Judas, en el capítulo 1, el versículo 4, él nos dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, en esta era posmoderna de la tolerancia, seamos honestos. Porque contender es una palabra que denota pelear. Y pelear no es popular. Más específicamente dentro de la iglesia. Porque el concepto de luchar más a menudo trae recuerdos feos de una guerra por estilos de música o por luchas de poder, más que de defender la verdad. Y es hora de que la iglesia redima el concepto bíblico de luchar por la fe. La verdad sobre Cristo debe volver al frente de nuestro grito de batalla, porque debemos defender el verdadero evangelio sin importar el costo. Entonces, ¿por qué luchar por la fe? Yo quiero darle 4 argumentos. Primeramente, porque Cristo vale la pena. No se podría formular mayor argumento que este. Jesucristo descendió a la tierra, vivió una vida sin pecado, sufrió una muerte horrible y resucitó de entre los muertos. Y Él es el Rey, conquistador,
que llama a los pecadores que merecen el infierno a la vida celestial. Jesús es el centro de la fe cristiana. Y sin Él, la humanidad no tiene esperanza. Porque Jesús es el camino, es la verdad y proporciona la única vida por la que vale la pena vivir, por la que vale la pena luchar y por la que vale la pena morir. El sacrificio amoroso de nuestro Señor Jesucristo fue parte del plan perfecto de Dios y con ello redimió al hombre de la caída. Incluso, hermanos, antes de que el pecado entrara en el mundo, Satanás comenzó su ataque a la verdad e intentó socavar la autoridad de Dios. Allí en el jardín del Edén, él le susurró a Eva y le dijo: seguro que no morirás, mientras intentaba convencerla de que Dios simplemente no la hizo ser como él. Y los trucos de Satanás no han cambiado durante miles de generaciones. Satanás todavía busca socavar la palabra de Dios a través de las mentiras. En el centro de sus esfuerzos se encuentra la motivación para separar a las personas de la verdad del Evangelio y conquistar sus almas. El luchar por la fe nos conduce a estar en contra de la oscuridad con las armas para la batalla que la Escritura nos ordena que usemos. Allí en Efesios, capítulo 6, versos 11 al 18, el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos y hermanas, defender la verdad sobre Jesucristo causará conflictos, les guste o no a los cristianos. Jesús mismo explicó por qué este conflicto iba a ser inevitable para sus seguidores, aún mucho antes de que cualquier apologeta moderno hubiera luchado por la fe. Dice así el Señor Jesucristo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versos 34 al 38. Y estas son palabras fuertes de nuestro Señor. Pero sin lugar a dudas, afirman que Él sería el centro de controversia, el centro de conflicto y de disputa. Y en medio de todo esto, vale la pena luchar por Él. Y Él nos ha llamado a llevar su mensaje como embajadores.
Los embajadores actúan como una extensión del rey. Y si alguien intentara tergiversar al rey o a su mensaje, un embajador debe cumplir su deber con la verdad. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo declaró así, diciendo: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 20 y 21. Para el rey y su reino, debemos de actuar como faros de la verdad. Y eso significa que ciertamente habrá momentos en los que debemos refutar a aquellos que se oponen a nuestro rey. Segundo argumento, porque la Biblia lo manda. Numerosos mandatos imperativos y consejos apostólicos dirigen a los cristianos a luchar o contender por la fe en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es la fuente de estos argumentos, bajo el control del Espíritu, como él mismo lo escribió. Y aquí tengo yo una breve lista de cosas por hacer cuando se trata de luchar por la fe. Primeramente, allí en Romanos capítulo 16, versículo 18, se nos ordena vigilar a los falsos maestros. Dice allí: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También se nos enseña que cualquiera que enseñe otro evangelio está bajo maldición. Allí en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, y voy a leer también el 9 para ustedes. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que hemos recibido, quede bajo maldición. También nos enseña el apóstol que debemos denunciar los hechos infructuosos de la oscuridad. Allí en Efesios, capítulo 5, versos 11 y 12, dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Y en el versículo 12 dice: hasta vergüenza de hablar de los que ellos hacen en secreto. Y en Filipenses 1:27 nos da un consejo y una exhortación. Él nos dice: mantente firme y lucha por el evangelio. Allí dice así la palabra del Señor. Voy a leer también el 28, que es muy interesante. Filipenses 1, 27 y 28. Solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio, sin que en nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios. Nos indica también allí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6:
Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la ley y de la buena doctrina que has seguido. Y en 1 Timoteo 6:12, el apóstol nos encarga diciendo: pelea la buena batalla. Dice el texto ahí en 1 Timoteo 6:12: presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuisteis llamado cuando hicisteis la buena profesión delante de muchos testigos. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice la palabra, y nos encarece ahí el apóstol diciendo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendita es la palabra del Señor. Hay muchas cosas que los cristianos prefieren hacer antes de cumplir esta lista que les entrego. A menudo se dice que debemos enfatizar aquello en lo que estamos a favor y no en lo que estamos en contra. Indudablemente, cantar canciones al Señor, el compañerismo, el aliento, el evangelismo, el descanso y el discipulado son todas formas edificantes. E incluso son formas activas de vivir nuestra fe de una manera positiva. Porque allí no hay conflicto, porque allí no hay desgaste mental, porque allí no hay peligro. El apóstol Judas pensó lo mismo y había esperado escribir sobre la maravillosa fe que tenían en común con los demás creyentes. Pero pronto se dio cuenta de que había una situación grave que se veía venir. Y esto requería que se actuara por necesidad, y una necesidad urgente. Entonces el apóstol Judas escribe: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres, qué garganta más bandía, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Los falsos maestros, hermanos y hermanas, son aquellos a quienes Judas describía como quienes intentaban pasar inadvertidos. Y todo su propósito es cambiar la gracia de Dios, negar a Cristo, difamar su nombre. Y hacen todo esto de la manera más engañosa posible. Al igual que Satanás, se disfrazan de ángel de luz. Allí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice: y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Sus falsos agentes no aparecen por allí exclamando: aquí estoy para engañarte, sino que con sutileza introducen enseñanzas destructivas que alejan a los hombres de Dios.
alejan a los hombres, hermanos y hermanas de Cristo. Cuando más bíblicamente analfabetas sean las ovejas, más fácil será engañarlas. Cuanto más pasivas sean las ovejas y los líderes se nieguen a contender, será más fácil para los lobos arrebatarlos. Por el bien del Evangelio, Pablo estaba dispuesto a ser golpeado, a sufrir naufragio, a ser robado, a ser maltratado. E incluso no le importaba que los hombres predicaran a Cristo por ambiciones egoístas, siempre y cuando Cristo fuera predicado, bendito nuestro Señor. Pero pisotee la sana doctrina o aleje a las ovejas del verdadero evangelio y él contenderá por la fe. Nunca fue alguien que se echara atrás cuando la verdad estaba de por medio. Y ningún cristiano tampoco debería hacerlo. Tercer argumento que les doy. Porque los mártires han muerto por esta causa. La vida de Cristo y las Escrituras son más que suficientes para inspirar a un verdadero cristiano a caminar en obediencia. Pero hay otras consideraciones también históricas, importantes. Porque a lo largo de los siglos, la lucha por la fe no ha sido una tarea glamorosa. Históricamente hablando, se entiende ampliamente que todos los apóstoles, excepto Juan, fueron martirizados brutalmente. Otros seguidores también, devotos del Nuevo Testamento como Esteban, fueron apedreados hasta morir. Y luego, fuera del canon bíblico, millones fueron torturados y asesinados por estar sobre el fundamento de Cristo. Y más tarde aún, en la historia cristiana, cientos de reformadores fueron quemados y brutalmente torturados por oponerse al sistema católico romano. Hombres como William Tyndale fueron estrangulados y quemados en la hoguera. Pero antes, ellos alcanzaron a traducir la Biblia al inglés. Hoy, nuestros hermanos y hermanas en Cristo todavía mueren por su fe en medio de una gran persecución en otras latitudes. Seguramente que podemos estar dispuestos a perder reconocimiento por una fe en que muchos hombres y mujeres mejores que nosotros han derramado su sangre. Y cuarto, porque los perdidos valen la pena. Porque los perdidos valen la pena. Si hubiese alguna consideración final a este tema, sería esta. Las ovejas perdidas deben ser arrebatadas de los lobos que se aprovechan de ellas. Si los cristianos tienen alguna apariencia de celo evangélico, entonces no pueden sentarse en silencio mientras el engaño arremete hacia la santidad de la sana doctrina, porque contender es parte del ser cristiano. Y Judas terminó su carta sobre la apostasía con un recordatorio crucial de que hay trabajo por hacer, incluso mientras se permite que las tinieblas operen bajo la soberanía, sí, de los propósitos de Dios. El apóstol Judas suplicó, diciéndonos: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas capítulo 1, verso 20 al 22. Está claro entonces, hermanos y hermanas, que el pasivismo no debe ser la estrategia de la iglesia cuando la falsa enseñanza está dañando a las ovejas. Los cristianos deben hacer todo lo posible por proclamar la verdad,
y refutar todos esos engaños y errores que llevan a las personas a creer en un falso Cristo. Un hombre de Dios, amados hermanos y hermanas, no puede pasar por la vida desapercibido. Porque un hombre que pasa desapercibido por la vida no tiene razón de haber nacido. La verdadera fe salvadora está de por medio. La eternidad está de por medio. Así es que nosotros hagamos nuestra parte. Porque la historia el día de mañana nos juzgará. Y confiemos a Dios los resultados. Porque Él tiene el control de todo. Bendito nuestro Señor. Oramos. Oramos. Señor, te damos gracias. Eres grande y maravilloso, Señor. Tú tienes el control de todas las situaciones que nos están aconteciendo. Tú manejas toda la situación, Padre Santísimo. Hay propósitos eternos en estas cosas, Señor. Te pedimos que seas tú alentando nuestra mente, nuestro corazón. Que crezcamos en fe, Padre Santísimo. Y que proclamemos con denuedo tu palabra, Señor. Esperando, Señor, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú lo harás otra vez, Señor. Que tú lo harás, Padre Santísimo. Porque tú te vas a manifestar en gloria y majestad. Acompáñanos, Señor. Siempre. Acompáñanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Para que cada vez, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, escudriñe nuestros corazones y nos exhorte, Señor. Nos exhorte, Padre Santísimo, a proclamar la verdad de tu Evangelio, de la bendita palabra. En Cristo Jesús, te alabamos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche
en ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andare, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Nos vamos a despedir de este culto con esta oración en mente. Por nuestra ciudad, por nuestro país, y para que las iglesias volvamos a los templos con seguridad y podamos juntos reunirnos para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente y tengan una semana en victoria. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y cantemos ahora con júbilo para ser despedidos de este culto. Que el Señor les bendiga. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor.
Roni, Roni, Batzion. Roni, Roni, Batzion. Hariu, Israel, Simchi, Vatzi, Becholer, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh, Hadasion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor